De la mañana, 11 minutos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la intervención de la Cruz Roja Uruguaya? Y bueno, esta intervención terminó, tenemos entendido que hace un mes. Está bueno poner un poco, hacer como una puesta a punto de la situación actual, de cómo se está trabajando también en el cambio necesario de imagen para la Cruz Roja Uruguaya luego de los acontecimientos que fueron públicos y notorios. Así que vamos a recibir a su nueva presidenta, Jimena Pardo, aquí en la mañana de Arriba Gente. Bienvenida. ¿Qué tal, Jimena? Gracias por la invitación. Buen día. Bueno, tarea nada sencilla, muy difícil de llevar adelante, más en estos tiempos en donde todas estas situaciones vinculadas con desprestigio, corrupción, malutilización fundamentalmente de aquellos elementos, fondos que son donaciones solidarias, son temas tremendamente delicados. Es decir que es un trabajo titánico el que hay que llevar adelante en ese cambio de imagen. Pero principio quieren las cosas. Nuevas autoridades en Cruz Roja Uruguaya luego de una intervención de ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Un año. Y yo, en función de lo que tú comentabas, me gustaría aclarar que en realidad eso no hace a la institución. En realidad ese manejo tiene que ver con determinadas personas que por negligencia capaz o bueno, o con intención, pero no tiene que ver con la organización. La organización humanitaria es una de las más grandes que tiene el mundo, de hecho la más grande que tiene el mundo. Y yo creo que bueno, que es una etapa de la Cruz Roja Uruguaya que nos da la oportunidad de empezar a profesionalizar, a cambiar la mirada de cómo se concibe la Cruz Roja y empezar a trabajar en función de las personas. ¿Qué encontraron, Jimena, cuando se comenzó a trabajar en la intervención? Es decir, algo nos has adelantado. Evidentemente, las situaciones anómalas o irregulares tienen que ver con las personas que llevan adelante trabajos, tareas irregulares o anómalas. ¿Fue tan grave como se dijo? ¿Fue menor la gravedad? Mira, nosotros lo que decimos es que, bueno, que la intervención fue una oportunidad para sanear una cantidad de cosas que hacían a la cultura de la Cruz Roja, ¿no? Como siempre se hizo así, es como la costumbre de seguir y continuar. Una administración muy artesanal, con quizás no irregularidades, sino desprolijidades, creo que le llamaban los interventores, en cuanto a cuidar un poco la filial o la ciudad donde yo tengo incidencia y no ver la totalidad de la organización, que bueno, la Cruz Roja Uruguaya es una sola, no está subdividida, no somos gente de Montevideo y gente del interior, sino que es una unidad y funciona como una, o debería de ser así. Después, en cuanto a qué fue lo que encontramos durante la intervención, en realidad no yo, sino los interventores, y bueno, un estatuto que estaba obsoleto, que evidentemente no condecía con la realidad de la organización, la desprolijidad administrativa, y bueno, hicieron una auditoría externa que arrojó una cantidad de datos que la idea es dar continuidad a ese estudio para ampliar un poco esa intervención que hicieron. Y bueno, cesaba con la elección de las nuevas autoridades, que por suerte en octubre, el 25 de octubre, bueno, ya cesó la intervención y asumimos nosotros. Simena, ¿algunos de estos casos derivaron en una judicialización o el análisis? Todavía no. Todavía no. En realidad en este momento se está analizando. Entra Alfa y Beto, que es el estudio que nos va a acompañar en lo que tiene que ver con la auditoría y bueno, y ver responsabilidades, evidentemente, con todo esto, pero recién estamos empezando a analizar lo que la intervención dejó. Bien, y a propósito, ¿los estatutos fueron modificados? Sí. Es decir, ¿se ayornó un poco la parte de los estatutos, entre otras cosas, para que los controles tengan un mejor resorte? Exacto, lo que se hizo fue simplificar en realidad, porque a veces los estatutos se complejizan de tal manera que después son incumplibles. Bueno, entonces se simplificó y en realidad se exige determinadas condiciones para actuar como Cruz Roja. En la antigüedad alguien se ponía un peto, el emblema, y salía a hacer caridad en función de la organización, si de repente conocer el trasfondo y la historia y cuál es el mandato. Hoy por hoy, el estatuto lo que establece es que hay que conocer el mandato. Y después otra de las cosas que nosotros decimos
es que la Cruz Roja no es como cualquier organización. Para que la Cruz Roja exista en un país, tiene que haber un decreto de ley, que la nuestra data del 1900, lo cual es muy antigua, claro. Y probablemente ni siquiera los parlamentarios entiendan la responsabilidad que tiene el Estado con velar que la Cruz Roja funcione y funcione como corresponde. Entonces, entiendo que es un proceso que ha pasado en muchísimos países en los cuales vamos a tener que iniciar nosotros, que es la actualización de la ley de Cruz Roja, para tener las garantías, tanto como comunidad, de recibir las prestaciones que necesita la comunidad en sí, y además obligar de alguna manera a la Cruz Roja a prestar esos servicios. Claro. Para ese cambio de imagen, obviamente es necesario fortalecer algunos aspectos esenciales de la Cruz Roja. ¿En qué está centrado en tu trabajo como presidenta ahora la principal preocupación de fortalecimiento para lo más rápidamente posible salir a realizar y desarrollar el trabajo que habitualmente desarrolla Cruz Roja? Bien, el trabajo con la gente. El enfoque nuestro es la gente, es empezar a cubrir las necesidades de la gente y a partir de esas necesidades. No en función de lo que yo creo que debe necesitar esa gente, sino empezar a involucrarnos directamente con la gente. Que de hecho en el interior se da muchísimo más, no tanto acá en Montevideo, el acercamiento es bastante familiar. La propia Cruz Roja forma parte de la comunidad y conoce y reconoce cuáles son las vulnerabilidades que tiene. Entonces, en función de eso, desde sede central, que no es Montevideo, sino que es todo el país, la idea nuestra es trabajar apoyando de forma técnica y formando recursos para que en función de eso nosotros podamos trabajar. Y nuestra visibilidad es esa, el trabajo que nosotros hacemos. El cambio de paradigma tiene que ver con generar equipos y que se termine el autoritarismo, ¿no? Formar un equipo de gente capacitada, que de hecho lo tenemos, formados por federación incluso, para bueno, trabajar en terreno como tenemos nuestro mandato. Y a propósito, ¿tienen nuevos protocolos, por ejemplo, para donaciones, que por allí había quedado exactamente, un claroscuro de la gestión anterior? Está en proceso. En realidad, a nivel regional, todos trabajan los países con un protocolo de donaciones, porque bueno, las donaciones a veces vienen condicionadas, otras veces no. De hecho, cuando nosotros recibimos de la intervención, hay propiedades que dona la gente muchas veces, que a veces están acondicionadas al uso exclusivo de la Cruz Roja. Otras veces, no sé, un nicho, por ejemplo, teníamos de donación, que en realidad utilidad ninguna para la Cruz Roja, pero estaba acondicionado, no lo podíamos vender, o sea que tampoco es lo que podíamos capitalizar, entonces lo devolvimos. Ese tipo de cosas tiene que estar dentro de un protocolo de donación. Y también tenemos que un poco también refrescar y cambiar el paradigma de cómo se dona, ¿no? Porque es un tema muy sensible y la gente lo que hace es limpiar su casa y su ropero muchas veces para llevar a los damnificados. Y en realidad nosotros entendemos que hay que dignificar, que no es dono lo que me sobra, sino lo que ellos precisan. Y bueno, en función de eso también vamos a tener que hacer toda una tarea educativa. Eso va a llevar tiempo, ¿eh? Por porque supuesto. El tema de las donaciones, de sacar lo que me sobra, va a ser a largo plazo. estamos hechos al dedo. Y también pensar que cuando uno está donando hay todo un contexto alrededor. No es solo llevo 1 kilo de arroz y un kilo de azúcar. Todos tenemos que pensar qué pasa con el almacén que proveía ese kilo de arroz y ese kilo de azúcar. Probablemente por un año no necesite venderle a la comunidad. Entonces estamos afectando el sistema económico también de ese lugar. Entonces hay que pensar en la globalidad y no focalizarnos en la necesidad inmediata y apelando obviamente a la solidaridad que caracteriza a los uruguayos, ¿no? Bueno, estamos en el cierre de la nota. Le pregunto a la presidenta de Cruz Roja Uruguaya, ¿alguna actividad, algo que quieran aprovechar estos segundos para promocionar? Muchas gracias. El 14 de diciembre estamos invitándolos a una cena a beneficio de la Cruz Roja. Lo están organizando la señora Marcela y es en el Parvadomus. En Red Pagos tenemos abiertas las entradas para adquirirlas. Es en Tu Colecta, la 300-533. Muy bien. Y bueno, allí nos estarían dando la ayuda que necesitamos para obviamente recuperar la organización. Y después el sábado 9, que es una cosa que siempre me preguntan, tenemos uno de los cursos de primeros auxilios clásicos de la organización, que es de 4 horas, que es bien para la comunidad, para que se acerquen, va a ser de 9 a 13 horas. Y bueno, que llamen por teléfono a la Cruz Roja, que les daremos todos los detalles. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Por favor, hemos estado dialogando con la presidenta de Cruz Roja Uruguaya, Jimena Pardo, aquí en la mañana de Arriba Gente.